que tengo mi opinión y digan lo que digan, soy demente joven, demente joven, demente joven, nada me detendrá. Demente joven, demente joven, demente joven, todo conmigo estará. Demente joven, demente joven, demente joven, nada me detendrá. Demente joven, demente joven, demente joven, todo conmigo estará. Demente joven. Hola gente de Mente Joven, hoy estamos una vez más aquí en lo que es de Mente a Mente. ¿Y cómo estás, Andrea? Todo bien. Pura vida, pura vida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo poner a Dios en acción. La semana pasada estuvimos hablando de cómo negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y cómo a través de eso Jesús es glorificado. Pero, ¿cómo pasar a poner a Dios en acción? Claro, tenemos que saber que para poner a Dios en acción tenemos que entregarles todo de nosotros, ya sean decisiones que puede ser en el colegio, en la universidad, en el trabajo, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos en acción a Dios a hacer una acción, ¿verdad? Dios va a actuar y el actuar es una opción de parte de Dios hacia nosotros. Es como que si vos me pidas un lapicero, ¿verdad? Yo le puedo decir, sí, tome. Le puedo dar el lapicero hoy, se lo puedo dar mañana o se lo puedo dar dentro de un año. Dios es así con nosotros cuando Él actúa. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser hasta un tiempo después, porque el tiempo es de Él prácticamente. Qué importante es entregarle a Dios entonces nuestro espacio, nuestro tiempo, permitir que Él sea el que haga y el que actúe en nosotros. Claro, ¿verdad? No nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que todo nos caiga del cielo. También hay que pelearla. Claro, y así es. Y así como hay que pelearlo, nosotros tenemos que pelearlo así como son los novios. Mira, siempre teniendo una relación, saliendo a comer, y es así con nosotros con Dios. Nosotros nos citamos con Dios y le decimos, Dios, te quiero buscar y quiero tener intimidad contigo. O sea, la intimidad es buscarlo en adoración, en alabanza, adorarlo a Él en todo momento, y es así como un novio y una novia, ¿verdad? También hay otra forma que es leyendo la Biblia, que es muy importante porque aprendemos muchísimos temas en los que la Biblia esconde para que nosotros los busquemos y sintamos esa parte de Dios hacia nosotros en acción, como dice el tema de hoy. También está la parte del congregarse, ¿verdad? El poder asistir a nuestras iglesias y tener una reunión, y por medio de esa reunión entender lo que se está hablando y poder hablarlo a nuestros vecinos, a nuestros familiares y a cualquier persona que quiera escuchar un mensaje que nosotros escuchamos. Que es cierto eso que estás diciendo, porque de verdad es tan necesario abrirle nuestro corazón al Señor y permitir, ¿verdad?, esos espacios donde encontrarnos con Él, ¿verdad? Y Él va a hacer, y Él va a actuar a favor de nosotros. Él conoce nuestros anhelos, nuestros deseos, los planes de nuestro corazón. Y qué chido, o sea, cuando Dios actúa, a la vez estamos siendo ejemplo para la gente que nos ve. Claro, y así debemos de ser, ¿verdad? Como ese bebé que pide leche a cada momento que está llorando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue el mensaje de hoy en De Mente a Mente, y pues quédese con más de Hacerle Mente. ¿Qué tal, gente? Hoy en esta sección de Hacerle Mente me acompaña Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Andrea, estamos con el tema de Dios en acción. Así que te voy a hacer una pregunta, vamos a ver. ¿Alguna vez, me imagino que lo has tenido que ver? ¿Has visto algún milagro en tu vida, en tu familia, en tus amigos? ¿Has visto que Dios ha actuado en ellos de alguna otra forma? Llámese lo que se llame, llámese en que tal vez les reparó algo, tal vez los sanó de algo, tal vez, no sé, de diferentes formas Dios actúa. Uy, definitivamente yo puedo decir que soy testigo de Dios en acción, en mi familia, en amigos, hasta en mi vida. En un tiempo que estuve sin trabajo, a mí nunca me faltó nada. O sea, de verdad que si uno se dispone, de verdad que Dios actúa en medio de las circunstancias. Wow, qué bueno esto que tocas, en medio de las circunstancias. Dios actúa de acuerdo a su voluntad. Es importante que la gente sepa, ¿verdad? Porque hay personas que a veces dicen, como Dios no me hizo nada, ¿verdad? Entonces, como Dios no actuó, no le pedí tal cosa, entonces ¿para qué seguir a Dios? Hay muchas personas resentidas con Dios por medio de algo que Dios no les hizo, ¿verdad? Que ellos esperaban. Pero hay algo que tenemos que entender. Dios siempre va a actuar de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, vos me contabas ahorita que estabas sin trabajo un tiempo y Él te reparó y todo. Dios actúa de formas porque sabe la necesidad de nosotros, ¿verdad? Sabe que, por ejemplo, en ese momento necesitabas, ¿verdad? Medios económicos y todo.
sucede lo mismo o le sucedió lo mismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos muchos casos donde Dios actuó de una forma muy impresionante, ¿verdad? Pero siempre era Él, era Dios actuando, era Dios diciendo que voy a hacer esto. No era lo que a veces ni ellos pensaban, ¿verdad? Pasó, ¿te acordás del caso de Abraham? Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó con su hijo Isaac, verdad? Eso fue una locura. Demasiado, o sea, él esperó 25 años una promesa que Dios le había dicho. Imagínate lo que es que yo llegue ahorita y le diga vos, Andrea, te prometo que te voy a regalar un chocolate, pero no te digo cuándo. Y usted, qué rico, ¿cuál te gusta? No sé, X, ¿verdad? Entonces, vos esperabas que Randall te lleve algún día el chocolate y nunca te lo lleva. Sí. Yo creo que vos en cuestión de una semana ya se te olvidó. No, y me lo compra. Lo compra. Imagínate, Abraham esperó 25 años la promesa y fue fiel a Dios. Y esto es lo más importante, fue fiel a Dios. Creía en quién era Dios, era lo más chiva, ¿verdad? O sea, que él, por medio de una promesa, viniera o no, él siempre amaba y seguía a Dios. Eso es tan rajado. Y es que necesitamos someternos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que vos estás tocando de que es la voluntad de Dios. Él actúa bajo su voluntad. Yo necesito aprender a someterme a la voluntad de Dios. Porque dice su palabra que, o sea, nosotros pensamos que podemos pedir bien, pero Dios, los planes de Dios, los pensamientos de Dios son aún más grandes que los nuestros. Correcto, así es. André, otra de las partes sorprendentes que vemos cómo Dios actuó en una persona fue en Moisés. Moisés, o sea, jamás imaginaba que él podía dirigir a un pueblo. Claro. Para mí lo más sorprendente, ¿verdad? Yo creo que a todos se nos ha quedado grabados es cuando Dios hace ese milagro y abre el mar rojo. Qué rajado, ¿verdad? Qué increíble. O sea, yo imagino que debe ser súper impresionante, ¿verdad? Ver el mar partido en dos. Porque solo Dios hace cosas que definitivamente solo Él puede hacer. De hecho, dicen, ahí estaba viendo un programa, ¿verdad? Muy científico, por cierto. O sea, no digamos el canal. No digamos el canal. Pero contaba de que se hicieron investigaciones sobre ese mar y de verdad encontraron las carrozas de los soldados de antes, del faraón y muchos indicios de que verdaderamente quedaron consumidos en el mar. Claro, cuando iba pasando los egipcios y el mar se cerró. Qué increíble, ¿verdad? Y definitivamente Dios actúa de muchas formas. Así es. De muchas formas va a actuar Dios. Lo vimos en el Antiguo Testamento y ahora más adelante en la segunda parte vamos a estar hablando de cómo Dios actuó por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿de qué se trata todo esto, André? De que realmente, como decíamos ahora, tenemos que saber el tiempo en que Dios puede actuar en nuestras vidas, a través de un milagro, a través de algo, una situación o algo, pero de que Dios actúa. Sí, yo creo que es que a uno le quede claro que no dependen de nuestras capacidades, no depende de nuestros deseos, así lo que Andrea quiere, ¿verdad? Sino dejar que los sueños de Dios sean implantados en nosotros. Claro. Y saber que las circunstancias difíciles Él tiene cuidado de nosotros. Claro, y que lo imposible para nuestra humanidad, para el Señor es así. Qué cierto eso que decís. Para lo que nosotros, para el ojo humano a veces es realmente imposible, para Dios, ¿no? Inclusive, André, terminamos con esta historia. ¿Te acordás de Elías? Sí, claro, ahí metido en la cueva. En la cueva, o sea, Dios lo mandó a una cueva para que en silencio él pudiera escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Muchas veces esto que decís es cierto. Como para nosotros un montón de cosas son imposibles y para Dios no. Dios nos manda muchas veces a callar. Entonces nos manda ahí al silencio, ¿verdad? Tranquilo. A veces yo imagino, ¿verdad? Dios viendo desde el cielo y otra vez usted tranquilo, ¿verdad? Como relax. Vea, déjeme que yo le hable y va a ver lo que va a pasar. Sí, haga silencio y conozca que yo soy Dios. En pocas palabras, cállate y déjame hablar a mí. Entonces así es Dios. Este es el Dios que actúa de acuerdo a su voluntad y es el que te enseñamos en Demente Joven. Así que en la segunda parte vamos a estar hablando un poco más acerca de eso. Súper motivada, súper chiva el tema y creo que sometámonos al Señor y los planes del Señor siempre recordarlos que son los mejores, aunque a veces no los entendamos. Así es, buenísimo.
Muchas veces nos preguntamos cómo es que Dios actúa. Le atribuimos cosas que no le corresponden, como guerras, enfermedades, destrucción, drogas, incluso hasta el mismo karma. Pero todo esto son cosas que el mismo ser humano se ha encargado de hacer. Muchas veces no entendemos la manera en que Dios quiere trabajar. Y es que Dios simplemente permite. Él deja que nosotros hagamos lo que queramos. Depende de nosotros si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Aquí tienen tal vez ejemplos de cosas que se hacen bien y de cosas que se hacen mal. Cuando hacemos las cosas bien, vamos a tener consecuencias. Pero cuando hacemos las cosas mal, también hay consecuencias. Dios en su gran sabiduría nos dio un mundo perfecto desde un inicio. Lo que pasa es que no hemos sabido administrarlo. Pero lo bueno de todo eso es que Dios actúa en nuestra imperfección. Simplemente tenemos que pedírselo. Hoy Dios dice: no confíen en nadie más. Vean lo que puede pasar si confiamos en un ser humano. Él siempre está ahí para apoyarnos, para amarnos. Simplemente hay que pedírselo, porque Él es un caballero. Él no se mete donde no se lo piden. Pero estoy seguro de que si dobla las rodillas, Él va al rescate. No precisamente ese tipo de rescate. Él nunca te va a soltar. Recuerda, amigo, Dios siempre va a estar ahí. Y muchas veces, cuando crees que Él está en silencio, es porque Él está trabajando. Chao. Hola gente, estamos aquí con los muchachos de ¡Cigareta! y vamos a estar con ellos en esta entrevista de Mente Joven. Quédense con nosotros, vamos a tener la historia, canciones, un montón de cosas para que nos acompañen en este mes. Cigareta inicia como un sueño de un par de loquillos ahí después de un concierto en San José. Teníamos Gerardo Zúñiga, guitarrista, y yo. Me dijo que si queríamos iniciar, él quería iniciar una banda, que si quería yo ser parte, y lo pensé y le dije, démoslo, es algo que siempre he soñado, que siempre he querido y puede ser. Entonces empezamos a trabajar. El primer ensayo fue un ensayo un poco caótico, solo estábamos un guitarrista que era Lalo, no, dos guitarristas, Lalo, Gerardo, José, un tecladista que se llama Jeffrey y yo. Y desde ese día empezamos con canciones originales. Lalo llevó una canción ahí que se llama Ya No Más, ahorita estamos trabajándola para que vuelva a salir. Pero esa fue la canción con la que iniciamos y ahí fue donde todo empezó. Empezamos a creer, empezamos a ver gente ir, venir
Y ya en este momento tenemos 6 años de andar y gracias a Dios hemos visto su mano en todo lo que hemos hecho. Sin Careta, bueno, el nombre de la banda nace, un día estábamos todos buscando cómo le ponemos a la banda, habían varias propuestas y ninguna nos gustaba. Un día estaba yo ahí meditando y buscando a Dios y Dios me habló y me dijo, está en 2 Corintios 3:17, dice que mirando a cara descubierta el rostro de Dios es que somos transformados. Y ahí fue donde Dios puso en mi corazón Sin Careta. Y esa fue la razón. Ahí todo empezó, propusimos el nombre, a la gente le pareció y decidimos eso, Sin Careta. Y hasta ahorita estamos cambiando de imagen y todo. Ya. Bueno, en cuanto al género, ¿verdad? De Sin Careta, es ska. Lo que es la fuente, la raíz, ¿verdad? El ska. De ahí le metemos géneros. Todo el que traiga una canción, ahí le vamos metiendo, tenemos influencias de jazz, ¿verdad? Influencias más latinas. Hemos metido bolero, hemos metido un poco más de salsa. También nos vamos mucho por la influencia del reggae, roots, en todos sus géneros, todas sus melodías, todas sus clases, ¿verdad? Y bueno, Sin Careta nace como digamos, musicalmente como tener una opción para los cristianos, ¿verdad? Que usted sabe que es bueno, ¿verdad? Llegar a escuchar alabanza, oración, pero Sin Careta es como un género que tal vez no es tan popular en el cristianismo, pero también es una herramienta para poder jalar a las personas de la calle, ¿verdad? La gente que está fuera de la iglesia, ¿verdad? Y lo usamos mucho y son propuestas totalmente originales. Ahí hemos metido un par de covers ahí que a veces de rescate o así, pero o remix o así, pero al final la mayoría de canciones son originales. Por lo general alguien trae una idea, la desarrollamos, ¿verdad? Montamos la letra y después yo me llevo todo ese material para la casa y hago los arreglos ahí, los metemos y traemos los papeles y ahí vamos entre todos retocando. La mayoría de piezas las ha escrito Edwin, ¿verdad? Que es nuestro vocalista, Gerardo Zúñiga, que es el guitarro, y también yo, ¿verdad? Que me llamo Gabo. Y de ahí, bueno, ahorita estamos en una etapa en la que más bien en vez de componer en la casa, venimos al ensayo, traveseamos, tocamos un poquito y más o menos así es como nacen las canciones. Y siempre con un mensaje muy directo. Nosotros tenemos 2 mensajes, uno para la iglesia, ¿verdad? Que no se queden en su iglesia, sino salgan donde está la necesidad. Si nos invitan a una iglesia a tocar, eso es lo que vamos a ir a hablar. Y si nos invitan a otro lugar, digamos que no es precisamente la iglesia, lo que hacemos es hablar de Cristo. Bueno, ahorita nosotros estamos regalando la música, ¿verdad? Esto se puede meterse a Bandcamp, ¿verdad? Con la palabra Sin Careta, ahí puedes cargar el EP, el sencillo y también el disco en vivo, ¿verdad? Que tenemos. Además, todo lo que son redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter, estamos en YouTube también. En YouTube tenemos un canal que lo mantenemos muy activo, donde están los videos, ¿verdad? Tenemos 2 videos, videos oficiales, ¿verdad? Pero además de eso tenemos digamos, grabaciones que la gente sube, no sé, eventos donde hemos estado, que nosotros mismos llevamos cámara, grabamos, trabajamos bastante la parte de diseño, audiovisual, ahí está bien bonito, ahí nos pueden buscar, eso sí, Sin Careta, como cada, ¿verdad? Todo lo que buscan. Y seguimos con más en esta parte de Hacerlemente. Armando, en la primera parte estábamos hablando de Dios en acción, ¿verdad? En esta parte queremos recalcar un poco lo que es Dios en acción, pero a través de su Hijo Jesucristo. Correcto. Jesucristo se hizo presente a través en los hombres, ¿verdad? Cuando anduvo con sus discípulos, cuando anduvo en la tierra, porque Él tenía que venir a cumplir un propósito para cada uno y en cada vida de los que nos ven. Y el propósito era el propósito de salvación. Entonces, la mayor acción que podemos ver ahí de Dios en esta parte con Jesucristo es la salvación y la redención, ¿verdad? De cada persona. Es curioso porque aquí
sí podemos ver muchos milagros. Aquí sí es tangible muchos milagros que Jesús hizo enfrente de un montón de personas. O sea, sanando enfermos, liberando a personas, caminando sobre las aguas, multiplicando los panes, y los peces. O sea, es increíble cómo las personas tuvieron el privilegio, el placer en ese momento de ver los milagros que Jesús hacía. Correctamente. Y pues podemos ver que, o sea, Jesús vino y se hizo hombre. O sea, no es que Jesús era una sombra ahí que pasaba entre los amigos y entre los discípulos. No. O sea, Jesús vino acá a cumplir algo que su Padre mandó a hacer, claramente. ¿Qué podemos ver hoy? Que tal vez tenemos el Espíritu Santo hoy, pero antes no estaba, tal vez en un inicio, estaba lo que es Jesús. Hoy podemos ver que muchas veces vemos lo que es milagros, lo que multiplicaciones en que puede ser comidas en milagros, en personas, pero no hay algo tan visible, porque tenemos a un Espíritu Santo quien hace esos actos por medio del Padre también. Claro, la palabra nos enseña que en el principio, ¿verdad?, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Entonces es lo que hablábamos en la primera parte, ¿verdad? Dios haciendo cosas extraordinarias, ¿verdad?, con corazones muy dispuestos, pero no estaba presente ahí como está ahora presente el Espíritu Santo, ¿verdad?, en nosotros, porque Él se movía sobre las aguas, pero igual era un Dios que actuaba, un Dios que hacía, y hoy por medio de su Espíritu Santo en nosotros también vemos esa clase de milagros. O sea, vemos cómo el Espíritu Santo realmente también nos acciona, ¿verdad?, y acciona a las personas a hacer diferentes cosas, siempre para bien, ¿verdad?, y siempre para hacer las cosas correctamente delante de los ojos de Dios. Así es, y nos llega a despertar, porque muchas veces andamos dormidos, y es ahí donde el Espíritu Santo llega y nos dice: ojo, póngase pilas para hacer tal cosa, que Él nos manda desde un principio, ¿verdad? Puede ser, llámese, y podemos verlo aquí más que todo con Moisés. ¿En qué sentido? Tal vez nosotros hoy tenemos una misión por parte de Dios, pero nos ponemos excusas en nuestras mentes y no, yo no puedo. Moisés en su tiempo tuvo excusas, ¿verdad? Entonces hoy nosotros tenemos ese pensamiento de no puedo, pero es ahí donde llega el Espíritu Santo, como estamos hablando ahorita, nos dice: ok, recuerda esto porque quiero que haga esto. Entonces en alguna parte es eso, el Espíritu Santo viene aquí a incomodarnos, pongámoslo así más bonito, incomodarnos, porque estamos en un mundo superficial esperando a que Dios actúe, pero nosotros tenemos que actuar. Exacto. ¿Ves? Para ir finalizando, Armando, retomando aspectos importantes, lo que hemos estado viendo es: tenemos un Dios totalmente tangible, ¿verdad? Claro. Que lo vemos, lo hablamos en la primera parte, era un Dios que por medio de sus milagros grandiosos, ¿verdad?, que hacía, la gente lo podía ver, experimentar. Por medio de Jesucristo igual, ¿verdad?, la gente podía ver los milagros que Él hacía y todo en vivo, de frente a las personas, ¿verdad? Sí. Igualmente hoy podemos ver ese tipo de milagros que Jesús hace, ¿verdad? Vemos personas que se han sanado. Yo he visto personas que tal vez tenían un cáncer o eran ciegos y Dios les devolvió la vista, o paralíticos. Yo he visto paralíticos levantarse. Sí. Entonces es increíble cómo tenemos un Dios que acciona de un modo donde la gente puede verlo y decir: wow, esto solo pudo haber sido Dios, definitivamente. Y llegan a creer en eso. Exacto. Personas que antes tal vez no creían mucho en Dios, y por medio de un milagro llegan a creer en Él. ¿Sí? Tenemos un Dios también que muchas veces nos habla en el silencio. Y usted dice ahorita: ¿cómo, ¿verdad? En el silencio. Muchas veces hemos pedido cosas a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que una hermana mía, ¿verdad?, falleció hace 10 años y nosotros le pedíamos, ¿verdad?, a Dios que la sanara, y la voluntad de Él en ese momento estaba haciendo otra, ¿verdad? Nosotros queríamos en ese momento ver la sanidad y Él decidió otra cosa. Pero en ese silencio, ¿verdad?, donde no veíamos respuesta de parte de Él, no sabíamos qué iba a pasar, ya nos habían dado un diagnóstico médico y queríamos escucharlo, ¿verdad? Entonces Él estaba trabajando. Y a veces tenemos que dejar que Dios trabaje en ese espacio, ¿verdad?, en ese silencio, porque es bajo su perfecta y santa voluntad. Y al final de cuentas uno dice: pero, ¿verdad?, qué triste, ¿verdad? Tal vez se murió mi hermana en ese momento. Pero Él sabía ya por qué era mejor que ella estuviera en el cielo que no aquí.
Entonces muchas veces tenemos que dejar que Dios actúe en ese silencio también. Y nosotros no entendemos ese momento que Dios está actuando en el silencio, porque muchas veces a mí me ha pasado que yo pregunto, Dios, ¿dónde estás? O sea, Dios, ¿por qué no me contestas tal cosa? ¿Por qué en ese momento difícil de mi vida no te puedo ver? ¿O por qué no puedo ver una manifestación tuya? ¿Verdad? Pero Dios mismo llega y le dice a uno, mira, tranquilo, tengo algo mejor para ti después de esta dificultad. Pero es entender su propósito, porque vemos que un propósito de Dios puede ser un milagro en vivo, puede ser, pero es difícil entender un mover de Dios en el silencio, porque nosotros no vemos y no vemos una acción, vemos una acción después de, no antes de. Exacto. Recuerda que Dios ahí está, Dios siempre va a estar. Los que necesitamos de Dios somos nosotros, Dios no necesita de nosotros. Entonces, no tengo que ver un milagro, no tengo que ver algo para creer en lo que ya Dios es y Dios puede hacer. Dios puede actuar en tu vida de forma increíble. No necesitas ahorita tal vez estarlo viendo físicamente, pero lo puedes sentir por medio de su Espíritu Santo. Así que hoy, de Mente Joven te reta a que si quieres sentir, vivir como nosotros hemos vivido esa experiencia con Dios, es sencillo hacer una oración de fe, decirle al Señor que te perdone de todos tus pecados, que entre en tu vida, ¿verdad? Y vas a empezar a experimentar un gozo, un amor, una paz y sobre todo la salvación que proviene de Él. Correcto. Por el cual Jesús murió por nosotros. Ese fue el principal propósito, donde los discípulos lo vieron, ahí sí lo pudieron ver, lo pudieron experimentar en persona, y después Él nos dejó a su amado Espíritu Santo, que ese es el que ahora está con nosotros. Ahora que ya conoces que el Espíritu Santo está en nosotros, ahora sí, debes de entender que si quieres ver un Dios en acción en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tus estudios, debes de entender que debes ver dónde están tus prioridades. Debes ver de dónde está tu mirada, si está puesta en Dios, si está puesta en el mundo, si estás puesta en sus amigos, en fiestas. Porque así es, Dios cuando quiere ver algo en ti o quiere darte a ti algo, Él tiene que ver cuando tu mirada está en Él, no cuando nuestra mirada está en el mundo. Entonces, si quieres ver una acción de Dios en tu vida, simplemente ve tus prioridades, ve qué es lo que quieres hacer tú en tu vida, porque Dios te quiere hacer algo. ¿En qué área? No sé, pero Dios quiere hacer algo en tu vida en este momento o mañana. Puede actuar en silencio, solo Él sabe. ¿Ves? Así es. Esto fue Hacelemente. Para consultas y comentarios puedes escribirnos a nuestro correo electrónico dementejoven07@gmail.com. También puedes llamarnos a nuestro número telefónico 8304-4777. Además puedes buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter como Demente Joven.